¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga La voz de tu alma. Y hoy concretamente te voy a hablar de secretos revelados, que son todos los principios bíblicos, pero interpretados desde el punto de vista de los principios. Y de los principios de la saga La voz de tu alma. Y hoy te quiero hablar de... porque mucha gente no lo ha entendido. ¿Sabes qué? Mucha gente no han entendido el mensaje de Jesús. Lo primero es que Jesús no quería ninguna religión. De hecho, Jesús iba en contra de las religiones de la época. Y sin embargo se ha creado una religión alrededor de la figura de Jesús, cuando él era el primero que no quería una religión. Era el primero que se metía con los religiosos de la época. Era el primero que les contaba a las personas lo que no había que hacer. Era el primero que decía, Dios está en todos lados, no tienes que ir a un lugar en concreto. Dios lo vas a encontrar en la naturaleza. Era el primero que rezaba en la naturaleza. Era el primero que... Y ¿sabéis qué ocurre? Que como todas las personas que están avanzadas muy por encima de su época, son rechazadas por las masas, rechazadas por la multitud. Yo sé que todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, las grandes masas se han creído la mentira y siguen viviendo en base a la mentira. Y salen personas diciendo que esto es mentira y los medios de comunicación pues les insultan, les ridiculizan, como ha ocurrido a lo largo de toda la vida. Por eso hay tantos médicos diciendo esto es una farsa, esto es una mentira. Y los grandes medios de comunicación y las grandes masas los critican, los ridiculizan, pero es que a Jesús también se lo hacían. A Jesús venían los fariseos, los levitas, los que él llamaba hipócritas, porque hacían una cosa, hacían una cosa y luego pensaban otra, o eran incongruentes con su manera de pensar, pero las grandes masas no estaban a favor de Jesús. Y lo mismo ha ocurrido con grandes movimientos a lo largo de la historia, y es algo que tenéis que entender. Por eso a las almas imparables os llamo ovejas negras descarriadas. Y por eso Jesús decía a sus discípulos, tenéis que ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente, porque las grandes masas no os van a entender. Incluso cuando yo hablo de los mensajes de Jesús desde un punto de vista que, desde mi creencia, es la que sirve para que tú tengas una mejor vida, aparecen los fanáticos religiosos para meterse conmigo, con mi enseñanza, y tengo que bloquear cada día a 2 o 3 personas que son de estos fanáticos que si les sacas del sermón de su pastor de su iglesia ya eres el demonio. Entonces, esto siempre te lo vas a encontrar, porque Jesús se lo encontraba continuamente. Entonces, todos estos que se meten cuando tú estás diciendo una verdad como un templo, pero que las masas no han creído todavía, es normal que se metan contigo. Mira, te voy a explicar una cosa, ¿vale? Galileo Galilei, por decir que la Tierra no era el centro del universo, se le condenó a cadena perpetua en su casa, arresto domiciliario de por vida, y se le obligó a retractarse de cara a la sociedad. Se le obligó, por decir que la Tierra no era el centro del universo, ¿eh? Algo que ahora, por todas las masas hipócritas, como ya se lo han creído todos, entonces ahora ya sí. Hoy Galileo Galilei sería uno más. En su época le machacaron vivo por decir una verdad. Lo mismo ocurrió con Jesús. Nicolás Copérnico, un siglo antes de Galileo Galilei, en su lecho de muerte, porque era una persona que era ya anciana y era muy sabia, se esperó a su lecho de muerte a decir lo mismo que dijo Galileo Galilei un siglo después, que la Tierra no era el centro del universo. Y lo dijo en su lecho de muerte porque pensó, así todos los hipócritas que hay en el mundo no me van a poder decir nada porque ya me voy a morir. Bueno, así ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Y debes entender que la gente, cuando se ha creído una mentira, ya es muy difícil que cambie de opinión, a menos que las grandes masas cambien de golpe de opinión. Y por eso nos está pasando todo lo que nos está pasando en nuestra actualidad. No porque sea una verdad, sino porque es una verdad para las masas. Y desde el momento en que es una verdad para las masas, esa es la verdad colectiva, y los que pensamos diferentes somos los raros, los negacionistas, lo que era Jesús en su época. Pero no hay que olvidar que Jesús de Nazaret estamos en el año 2020 después de él. Y por eso siempre Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque hay mucha gente a lo largo de su vida
que por tratar de encajar en ese entorno son capaces de renunciar a su verdad, que es como venderse a uno mismo, por tratar de encajar en un grupo o en un entorno. Ese es el peor de los escenarios del ser humano. Cuando se convierte en un borrego, en una oveja blanca, y cuando con tal de estar en un rebaño donde él se siente protegido, es capaz de renunciar a sus ideales, a su manera de pensar, a su manera de sentir. Y entiendo perfectamente a esas personas, porque así estuve yo durante muchos años, sin hablar de Jesús, sin hablar de la Biblia, porque en mi entorno se burlarían de mí. Sin hablar de metafísica, sin hablar de los principios de la voz de tu alma, sin hablar de espiritualidad, sin hablar de física cuántica, porque en mi entorno se burlarían de mí. Recuerdo todavía a uno de mis mejores amigos, que es químico, y ya ves que no ha hecho nada en la química, o sea, como no encontraba trabajo con la química, se hizo profesor. No se hizo profesor de instituto por vocación. Se hizo profesor de instituto porque era un patata, era un paquete, no podía vivir de su pasión. Con lo cual va a ser un profesor frustrado el resto de su vida. Y va a afectar a todos esos niños. Ese es el problema de cuando una persona es mediocre. Y entonces recuerdo a esa persona, un día, la última cena que tuve con él, porque nunca más volví a quedar con él. Y yo le hablaba de la física cuántica que yo conocía, que mis mentores me hablaban, que grandes personalidades de todo el planeta estaban hablando, pero él me seguía hablando de la física cuántica de los libros de texto de su universidad. Y yo le decía, la mecánica cuántica de la que tú me estás hablando no es de la que yo te estoy hablando. Porque mis fuentes no son tus fuentes. Tus fuentes son las de unos libros de texto que han tenido que pasar por un proceso dentro de una institución lenta, cargada de funcionarios lentos, la mayoría amargados, que van pasando la información y que en un mundo como la física cuántica, donde todo es tan rápido y tan novedoso, el texto que tú estás leyendo en tu libro de universidad está anticuado por lo menos 5 o 10 años. Y en un lugar y en un momento del mundo, del planeta, donde todos los descubrimientos en la materia cuántica, que no es más que la materia metafísica o espiritual, pero explicado desde un punto de vista científico, está obsoleto. Sin embargo, yo estoy bebiendo directamente de las fuentes. Bueno, pues lo mismo, ridiculizado, pero tú no tienes carrera universitaria, pero tú no sé qué. Y yo dije, mira, yo no quiero una carrera universitaria como tú. Yo lo que quiero es tener resultados. Y todo lo que yo enseño y todo lo que yo aprendo es para tener resultados. Y si no puedo tener resultados, ¿de qué me sirve ser un erudito? Jesús se metía también con los sabelotodos, con los eruditos, que decían, vais de que sabéis mucho, pero no habéis hecho nada, no habéis logrado nada, no tenéis nada, no tenéis resultados, no tenéis mejores vidas. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento si luego eres un amargado? ¿Entendéis? Entonces, quiero que entendáis que Jesús le pasó lo que le pasó por decir muchas verdades que en la sociedad de la época no estaban de acuerdo. Primero, las autoridades políticas tenían miedo de que les quitase su liderazgo porque todo el mundo estaba diciendo que era el Mesías. Que un Mesías, si traducimos la palabra, es un libertador político, que Jesús no quería nada de eso. Le atribuyeron eso. Él no era un libertador político, no era un Mesías, y él lo decía. Y lo segundo es que las autoridades religiosas que tenían mucho poder en esa época tenían miedo de que les desmontara el chiringuito. Entonces, entre políticos y autoridades religiosas, se lo cargaron. El problema que no sabían ellos, que es el simbolismo de la resurrección, que tiene muchos simbolismos, uno de ellos es que la verdad es eterna. Y Jesús no murió porque estamos en el 2020 y seguimos hablando de él. ¿Qué te está diciendo con todo esto? Que lo que trasciende es el propósito, que lo que trasciende es el legado. Y como Jesús de Nazaret decía, no os construyáis castillos en la tierra donde el tiempo los corrompe y la polilla se los come. Construirlos en el reino, donde nada de eso los puede tocar. Entonces, Jesús construyó su castillo, su legado en el reino. ¿Qué reino? En el reino mental, en el reino de las creencias, en el reino que se puede transmitir como una idea, porque el universo es mental, de generación en generación. Y por eso, en el año 2020, un chico de España, de Barcelona, de 35 años, de 36 años,
escribió la saga de Secretos Revelados para seguir transmitiendo este mensaje actualizado, como te lo estoy contando ahora, para que todo el mundo lo pueda entender y sin necesidad de ser un fanático religioso, y Jesús sigue vivo, gracias a esto. Esa es la resurrección de Cristo. Y entonces, lo más importante, ¿por qué Jesús, que es lo que te quería contar hoy, por qué Jesús terminaba muchos de sus sermones, muchas de sus parábolas, muchas de sus metáforas, diciendo, el que tenga oídos que oiga? ¿Por qué? Por cierto, antes de contarte esto, si ya estás estudiando la saga la saga de Secretos Revelados, déjame un comentario para decirme qué te está pareciendo, porque estoy recibiendo muchos mensajes diciéndome que es espectacular, que es lo mejor que han leído, pero quiero saber qué opináis todos los que ya estáis estudiando la saga, porque realmente, yo cuando la acabé de escribir, o sea, yo escribí esta saga para mí, para yo entender bien la Biblia y el mensaje de Jesús. Y yo soy lector de mi saga de Secretos Revelados y también de La Voz de tu Alma, de Cómo Ser Millonario, pero esta saga para mí es muy especial, entonces me gustaría que me dijeras qué es lo que está representando para ti en tu vida. Si es especial esta saga también para ti, de qué manera te está ayudando, de qué manera te está transformando, cómo estabas antes de empezar a estudiar la saga y cómo estás ahora. Yo te lo agradeceré mucho si lo dejas en los comentarios. Porque así también la gente que todavía no se cree que esta saga es transformadora, pues que los escépticos que se acaben de decidir y digan, ostras, voy a hacer la inversión porque realmente esto me va a ayudar y me va a cambiar la vida. Siempre hay los escépticos, siempre está la gente que le cuesta creer, les falta fe y a veces necesita ver a otros para animarse también de hacerlo. Yo sé que esto va a cambiar las vidas de la gente, las sagas. Bueno, la cuestión, que ¿por qué Jesús terminaba siempre sus sermones diciendo, el que tenga oídos que oiga? ¿Por qué? Y la razón es muy sencilla, porque hay un sesgo, hay una criba cuando tú lanzas un mensaje. Yo estoy seguro que de todo lo que yo te cuento, y cuando tú lees la saga la primera vez, por eso os digo, no leáis las sagas y se la prestéis a alguien, por dos motivos. Primero, cuando tú le prestas la saga a alguien, esa persona no tiene compromiso. Si no tiene compromiso como para comprarse una saga, tampoco tendrá el compromiso como para estudiarla y aprender algo, porque el compromiso es lo primero. Y la fe, antes de leer algo, es fundamental. Y la fe se filtra por las acciones. Entonces, si uno no es capaz de coger dinero que tenía destinado a un lugar y meterlo en estas sagas, significa que no tiene fe en las sagas. Porque si tú tienes fe en que la saga va a cambiar tu vida, tú no vas a negociar el precio. Eso es así de claro. Entonces no estás haciendo ningún favor dejándole un libro a alguien. Y lo segundo, porque las sagas son para que te las estudies durante el resto de tu vida. Este es mi legado. Este es mi castillo donde ni el tiempo ni la polilla se los comen ni los corrompes. Yo me voy a morir algún día y tú también. Pero esto va a permanecer, esto va a seguir cuando yo ya no esté. Y también va a seguir en tu vida cuando tú ya no estés. Y se lo podrás dejar a tus hijos, a tus nietos. Por eso las sagas son una inversión de por vida. Es como tu legado a tu familia, porque cuando tú cambias los hábitos de una familia, le estás entregando el mejor tesoro que pueden tener, que son los hábitos que harán que tengan una mejor vida. Dicho de otra manera, tú primero, lo que tienes que hacer en tu vida primero es crear tus hábitos y luego tus hábitos crean tu vida. O sea que personas con grandes abundancia económica, grande abundancia en salud y grande abundancia en relaciones, lo que tienen son gran abundancia en hábitos positivos que te llevan ahí. Porque los hábitos son los pensamientos, sentimientos y acciones inconscientes. O sea que cuando tú has construido los hábitos, automáticamente ya no tienes que esforzarte tanto. Son tus hábitos los que te van construyendo en ese éxito. Ahora, ¿por qué Jesús entonces terminaba diciendo el que tenga oídos que oiga? Porque no todos, por eso la saga hay que estudiarla una y otra vez. Las sagas de La Voz de tu Alma, Cómo Ser Millonario, de Secretos Revelados, tenéis que estudiarlas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decía el que tenga oídos que oiga? Porque no todos los que están escuchando están oyendo. Porque no a todo el mundo le llega el mensaje. Yo cuando quería prosperar económicamente, leía muchos libros de millonarios, iba a eventos de millonarios y te digo, no me enteraba ni de la mitad. O sea, sí me enteraba, entendía el lenguaje que estaban usando, entendía lo que significaban sus palabras. Perdón, entendía lo que quiere decir la palabra, pero no entendía el significado profundo de lo que significaba eso en la vida y la aplicación que tenía.
porque estaba cerrado a esa información. O sea, cuando una persona se dice que está preparada, es cuando realmente, por eso hay un dicho que dice, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. No sé si has escuchado este dicho. Déjame en comentarios si has escuchado este dicho. Y Jesús decía, el que tenga oídos que oiga, y también en otra ocasión dijo, no le echéis perlas a los cerdos, ni santos a los perros, porque os los pisotearán y os los destruirán. ¿Qué significa esto? Para un cerdo, para ti una perla tiene un valor. Para un cerdo, una perla es una piedra más. Entonces, el cerdo no está buscando perlas, el cerdo está buscando otra cosa. Por lo tanto, cuando le pones la perla delante, no tendrá ningún reparo en ignorarla y pisarla si hace falta, porque para él no tiene ningún valor. En cambio, para ti, una perla tiene un valor, puede ser sentimental o puede ser económico. Representa algo en tu vida, pero para un cerdo no. Lo mismo ocurre cuando yo hablo de las sagas, cuando yo hablo de las escrituras, cuando hablo de cómo ser millonario. Yo sé que esos son perlas que no todo el mundo va a asimilar. Por eso estoy hablando de cosas que realmente me han cambiado la vida y que están cambiando la vida de millones de personas en todo el mundo y han cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia, porque los principios no son míos, los he aprendido de gente que tenía éxito, que al mismo tiempo los aprendieron de gente que tenía éxito, que al mismo tiempo los aprendieron de gente que tenía éxito. Pero son perlas que yo lanzo y siempre hay algún hater que se mete conmigo, con nosotros, con todo lo que hacemos y tal, que los bloqueo inmediatamente porque no le eches perlas a los cerdos porque efectivamente te las van a pisotear. Por eso Jesús de Nazaret decía, el que tenga oídos que oiga. ¿Y qué aplicación tiene esto en tu vida? Tiene una aplicación tuya contigo mismo y una aplicación tuya con los demás. La primera aplicación contigo mismo es que no te creas que por escuchar un vídeo o leer una saga una vez vas a entender el mensaje, porque te estarás engañando. Y recuerda que el mensaje principal de Jesús es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, hay que dejar de ser mentirosos. Para dejar de ser mentiroso es decirte la verdad. Y la verdad es que no vas a entender el significado profundo de todas las sagas en el primer estudio. Por eso te digo, no leas, estudia. Quizás en el segundo un poco más y en el tercero un poco más. Si alguien está estudiando las sagas y va por el segundo estudio o el tercero, por favor, ¿puedes dejar un comentario y corroborar lo que estoy diciendo ahora? Si has entendido más cosas la segunda o la tercera vez que en la primera, ¿cuántas cosas te pasaban desapercibidas en la primera o en la segunda? Es que, chicos, si no hay muchos secretos, pero sí hay una serie de principios. Si tú aprendes los principios, tu vida va a ir muchísimo mejor. Eso en cuanto a tu aplicación, o sea, por mucho que tú ya estés abierto a conocer esta verdad y estos principios, no creas que la vas a aprender a la primera. Y la segunda es con respecto a ti, con respecto a los demás. Lo primero que va a pasar cuando tú vas a gente que no está preparada es que se van a burlar de ti, te van a rechazar, se van a meter contigo. Lo sé porque con 12 años leía metafísica, me iban mis amigos a hablarles de la metafísica y se burlaban de mí. Entonces guardé mi libro de metafísica en la mochila y no lo saqué nunca más. No lo saqué nunca más hasta que tuve 29 años y saqué La voz de tu alma. Y cuando saqué La voz de tu alma, desde los 12 hasta los 29 años, pasaron 17 años, esos 17 años estuve en secreto. Por eso en la Biblia se dice que hay que tener secreto con Dios. ¿Qué significa en secreto? Significa que sí que encontré gente que le gustaba también la espiritualidad, los principios, la voz de tu alma. Y con eso sí hablaba un poco. Pero con los demás no trataba de convencer a nadie, por muy bueno que a mí me pareciera. A los 29 años, 17 años después de darme cuenta de eso, saqué La voz de tu alma. Y iba caminando por la calle el primer día con el primer tomo de la saga de La voz de tu alma, que os lo voy a... no sé dónde lo tengo. Bueno, el primer tomo de la saga de La voz de tu alma, de la primera edición, que... no, sí lo tengo. Espera, voy a buscarlo un segundito. Mirad. Este era el primer tomo. Este es el de ahora, ¿vale? Este era el primer tomo. Iba con el primer tomo de la saga de La voz de tu alma, caminando por la calle súper orgulloso de los principios que había escrito aquí. Y me acuerdo que me encontré a uno de mis amigos, cogió el libro, lo abrió así, y lo primero que vio es cómo hablar con Dios y pedir un milagro.
A ver si lo encuentro porque... Bueno, no. O sea, tiene 400 y pico páginas, o sea que no... Pero, ¿entendéis? Y me miró así y me dijo, Laín, ¿qué es esto? Y me miró con una cara de desprecio, pero esa fue mi prueba de fe. Porque fue mi prueba de fe para yo seguir firme en mis convicciones. Lo que te he dicho al principio de este vídeo. ¿Cuánta gente hay que renuncia a sus convicciones para tratar de encajar en el molde? Ese día que empezaba mi carrera como escritor bestseller, mi profesión como escritor bestseller, para enseñarle al mundo los principios, Dios, el universo, la energía, como tú le quieras llamar, me puso a prueba. Me puso a uno de mis mejores amigos, con mi niño más preciado, que era la voz de tu alma, que es el primero que escribí, y me dio a elegir entre mis amigos y mi niño, mi propósito. Y elegí mi propósito. Elegí mi propósito por encima de todos los demás. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos que oiga. No todo el mundo va a estar preparado, pero no renuncies a quien tú eres y a lo que tú quieres porque los demás no tengan oídos para oír. Así que sin más, espero haberte inspirado con este vídeo. Si quieres aprender más de toda la enseñanza de Jesús y de la Biblia, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir tu saga de secretos revelados y la puedas combinar con el estudio de las otras dos sagas, La voz de tu alma y Cómo ser millonario. Es el único lugar en mi web donde las vas a tener en las cajas, en los estuches, y además vas a tener un 25% de descuento, y al comprarlas todas juntas también, si tú estás decidido ya a estudiar estos principios, si tú compras las 3 sagas juntas, especialmente si vives en Latinoamérica, te vas a ahorrar 2 gastos de envío. Y 2 gastos de envío a Latinoamérica más el 25% de descuento pueden representar entre 200 y 300 euros. O sea que si realmente estás comprometido, vale la alegría que hagas la inversión total y que te ahorres 200, 300 euros, porque os vas a tener que pagar más adelante, es absurdo. Aprender estos principios ha cambiado mi vida para siempre y sé que también van a cambiar tu vida. Entonces, por favor, hazme caso. Yo siempre digo lo mismo también, el que tenga oídos que oiga. Si has tenido oídos y ya has entendido de la importancia de aprender estos principios, te dejo acá abajo el enlace para que puedas conseguir las sagas. Enviamos a todas partes del mundo con DHL, que funcionan súper bien y llegan súper rápido. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Chao.